desde que la frase in hoc signo vinces hizo eco en Constantino, la peor maldición posible cayó sobre Roma. El crismón sustituyó a las victoriosas águilas doradas de antaño. De nada sirvieron las victorias de Marco Aurelio sobre los marcomanos en el 170 después de Cristo, ya que 200 años después, Adrianópolis demuestra al mundo la debilidad de Roma, derrotados y humillados por unos bárbaros que en un principio solo querían gozar de la protección que suponía el Danubio ante el avance huno. Situado en un principio en la provincia de Tracia, parece ser que no le agradó la idea de funcionar como frontera a Roma en caso de que otro pueblo traspasase el Danubio, acción bastante normal en los fríos inviernos en que éste se congelaba. Fue Alarico, elegido rey en el 397, el que conduciría a su pueblo hacia el oeste, huyendo de la amenaza oriental. ¿Podría Roma haber hecho algo? Esta llevaba siglos en crisis. Era una máquina de guerra, un sistema cuya única forma de mantenerse dependía de los frutos que ésta ofrecía. Los esclavos alimentaban su sistema económico esclavista. El botín de guerra autofinanciaba las propias campañas, y en algunos casos, como fue la conquista de la Dacia por Trajano, se consiguieron cifras de botín de 2.700 millones de sestercios, 165.500 kilogramos de oro y 331.000 kilogramos de plata, más los cientos de miles que fueron hechos esclavos. Guerras que alimentaban el imperio. En el momento que estas guerras cesaron y llegó la paz romana, ya llegaría la crisis. Cada vez menos esclavos en el mercado. Esto reducía las ganancias de las villas y se reducían los combates de gladiadores hasta tal punto que en el siglo IV los anfiteatros ya no recibían uso. Las reformas de Caracalla, Domiciano y Teodosio no pudieron solucionar los problemas, aunque sí alargar un poco más la vida del imperio. Los visigodos comenzarían su larga marcha dentro del imperio, antes de asentarse en el suroeste de la Galia. Sería misión de Urfila convertirlo al cristianismo arriano. Aquí entablaríamos un cierto debate. ¿Por qué el arrianismo? ¿Por qué la adhesión de los grandes pueblos germánicos a la herejía? Tal vez la propia población romana quisiese desde un principio distanciarse de estos colectivos, y la única forma de hacer notable esa diferencia fuese intentando enmarcarlos dentro de una interpretación cristiana distinta, ya que a la hora de evangelizar a estos colectivos resulta dudoso pensar que a estos se le otorgase un catálogo con las diferentes interpretaciones del cristianismo de este momento para decantarse por la que más se asemejase a la tradición germánica. Es posible que tuviese un propósito idealizado desde un principio, el propósito, como ya he mencionado, de distanciarse de la población católica romana. En este periodo, finales del siglo IV y principios del siglo V, la Iglesia estaba haciendo frente a sus problemas internos. El obispo Idacio, a partir de su desolación personal, nos sitúa a la Iglesia hispana. Habla sobre la conflictividad entre obispos y el predominio de la herejía, hasta tal punto que se usan las acusaciones de priscilanismo para acabar con los rivales dentro de la Iglesia. Se podría decir que la Iglesia se convierte en otro campo de batalla donde alcanzar poder, una realidad más política que espiritual. El poder de los obispos crece enormemente en las ciudades, se convierten prácticamente en los dirigentes políticos, por encima del resto de figuras de un carácter más administrativo y político. Hay que tener en cuenta el contexto, se necesitaba una religión para unir el imperio. El paganismo romano estaba anticuado. No son pocos los casos en este periodo, finales del siglo IV, en el que los aristócratas romanos ocupan los antiguos templos convirtiéndolos en viviendas de su propiedad. Las fuentes nos dicen que la población no acudía a los antiguos templos ni practicaban sus ritos. Se había producido una dejación total, y no solo por parte de aquellos que se habían pasado al cristianismo, por lo que no tardaron en llegar por parte del Estado diferentes leyes para convertir los templos en otras construcciones. Se abandonaban los circos y anfiteatros, más por causas económicas que religiosas. Estaba surgiendo un sentimiento antipagano en todo el imperio. En cambio, en el campo se observa una realidad muy distinta. Las religiones no oficiales, entre comillas, perduran. El paganismo forma parte de la cultura y educación de los aristócratas, aunque estos sean cristianos. Comienzan a darse incluso robos de libros por todo el imperio.
comienza a aparecer una gran atracción por parte de la élite aristocrática hacia estos. La realidad, vista desde la actualidad, se podría concluir en que la clase aristócrata no olvida su cultura grecorromana. Se crían y educan con sus mitos y leyendas, pero es como si le interesase que el pueblo llano sea cristiano, ya que esta religión los hace más controlables. Los eclesiásticos se hacen con el control de la cultura y la educación, y al igual que la aristocracia, comienzan a recopilar libros, a guardarlos con esmero. La presencia de los bárbaros no altera la vida de la Iglesia y sus comunidades. Están más preocupados de sus luchas internas, pero nos encontramos con un proceso bastante irrealista. Vemos cómo ante la realidad de que el Imperio Romano es más pasado que presente, los obispos actúan igual que los grandes generales del imperio, con la idea de hacerse un hueco en esa nueva realidad. Vemos cómo los obispos se acercan a los pueblos germanos, sabiendo que es una realidad el que estos dominen el imperio, para así ganarse la confianza de estos y conseguir puestos cuando estos se asienten. Un ejemplo clave de este proceso es el del obispo arriano Sigesarus con Ataulfo, o en el caso de los suevos, el obispo priscilinianista Sinfosio. La realidad es la de ciertas figuras importantes del mundo religioso, grandes obispos, que buscan convertir a estos pueblos a su visión particular, ya que los cánones y dogmas no están consolidados, para así conseguir poder personal y con propósito intencionado de dirigir a ellos una propia iglesia. Tenemos dos concesiones diferentes con la llegada de los visigodos a Hispania: catolicismo niceno y arrianismo. Al contrario que en el norte de África, en Hispania no hay persecuciones abiertas. Los obispados se convierten en los intermediarios entre la minoría germánica y la gran masa poblacional romana. Los contactos entre ambos propiciaron un acercamiento religioso y los católicos, al tener un clero preparado y una mayor población, tenían las de ganar. Leovigildo intentó propiciar el diálogo entre teólogos de ambas confesiones en el Concilio de Toledo con la finalidad de hacer triunfar la Fides gótica, pero no se podía ir en contra de la mayoría. Su propio hijo acabaría haciéndose católico y llegando a una guerra civil. Recaredo adjura el arrianismo en el Tercer Concilio de Toledo, en el año 589 d.C., y con el Concilio Provincial de Braga se acaba con el priscilianismo galaico. En el Tercer Concilio de Toledo, la aristocracia goda llega a la cabecera de la Iglesia hispana. En definitiva, el Tercer Concilio de Toledo es un acuerdo entre la aristocracia goda y la aristocracia hispano-romana. Se establece el catolicismo como religión oficial, pero colocando a un gran número de obispos visigodos. Un completo cambio de intereses, aunque más que un cambio de intereses, un intento de reformar el reino visigodo para darle, entre comillas, algo de oxígeno, ya que estos son conscientes que no pueden luchar contra la mayoría católica, y será cuestión de tiempo que estos lo acaben absorbiendo, y no hay mayor ejemplo que la conversión de Hermenegildo. Por lo cual, siendo realistas con las circunstancias, estos llegarían a este pacto del Tercer Concilio de Toledo de esta forma: nosotros nos hacemos católicos, pero a cambio exigimos la cabecera de este número de obispados. Como dice Valverde Castro, con la conversión la monarquía gótica se transforma en monarquía católica, y la Iglesia hispano-visigoda le proporciona una sólida base conceptual en la que fundamental su autoridad. O como dice J. Morales Arrizabalaga, este sustento ideológico fue el mejor medio con que contó el rey para situarse por encima de la nobleza y dejar de ser, definitivamente, un primus inter pares. Los personajes eclesiásticos, que son quienes monopolizan la cultura, elaboran la teoría político-religiosa que sirve de base y legitima el ejercicio de la autoridad real. Y así, el poder, que de hecho han ido adquiriendo los monarcas visigodos en las etapas precedentes, encuentra ahora su sustento ideológico. La cristianización, tanto en el caso de la monarquía toledana como en el de los restantes reinos bárbaros que han ido y van apareciendo, supone, entre otras cosas, la aparición de una teoría político-religiosa, cuya idea central es la procedencia divina del poder real. Era cuestión de tiempo que el catolicismo absorbiera a la población goda.
Hermenegildo, con su ansia de poder, se podría decir que lo que hizo fue adelantar ese proceso en su beneficio. Aunque acabase muriendo, este puso de manifiesto varios factores: que los matrimonios mixtos entre ambas religiones acabarían con el arrianismo a favor del catolicismo, que la aristocracia latifundista tenía gran poder y había que tenerla en cuenta, y la capacidad de convocatoria que tenía el catolicismo. Estos tres factores. Aunque los motivos que llevaron a este conflicto eran más económicos y políticos que religiosos, claramente. La aristocracia hispano-romana, muy atacada por Leovigildo, quería retomar su poder. ¿Hasta qué punto tuvo un calado real entre la población autóctona y la germana la nueva religión? En un principio, este era mínimo. Los visigodos no dieron una gran importancia a la diferenciación religiosa hasta el Tercer Concilio de Toledo, donde vieron su estructura política dañada, en el momento en el que surgieron los problemas entre la aristocracia hispano-romana y la visigoda, y vieron peligrar su posición. Pero no sería prudente decir que tuvo un gran calado, porque había estado 150 años gobernando la aristocracia visigoda sin esa legitimidad divina que les proporcionaba la Iglesia. También hay que tener una cosa clara, y es que las dos religiones son cristianas. Cambia la interpretación, pero los fundamentos son los mismos. No es lo mismo tratar entre la religión germana y la católica. Esto es debido a que los visigodos eran un pueblo que ya venía bastante romanizado. ¿Es real el peso que se le ha atribuido tradicionalmente como elemento de cohesión o diferenciación social entre ambos contingentes? Es cierto que ha tenido su peso, una importancia como elemento de cohesión, pero dentro de unos límites. Como una idea clara de que si quieren tener un reino fuerte, necesitan una religión fuerte, y no un reino dividido en una serie de religiones. En estos aspectos hay que tener en cuenta la frase: la unión hace la fuerza. Ciertos colectivos intentan diferenciarse porque esa es su forma de autolegitimarse de alguna manera, como es el caso de la aristocracia hispano-romana, la cual usa la religión para atacar al reino visigodo, a pesar de que su problema es económico y político. Nunca debemos de olvidar que la religión es una herramienta de poder, una herramienta para legitimar o justificar determinadas situaciones. Los francos serán los primeros en darse cuenta. Saben que si quieren mantenerse en el poder, deben formar parte de la religión mayoritaria, y a este le seguirán el resto de pueblos germánicos que entre en el imperio y se asienten.